Bueno, nuevamente con la UPEL, en este postdoctorado en currículo, le habla Miguel Chajín, docente de un módulo sobre la reconstrucción, digamos, del currículo desde la perspectiva dialógica. Yo le quiero presentar ahora, digamos, unas experiencias de construcción metateórica que les sirva también a todos ustedes para que elaboren su propuesta, ¿no? Su propuesta, sistematizando quizás su experiencia. Esto es lo que yo les quiero sugerir. Voy a hablarle de cómo llegué a la propuesta metateórica que vengo trabajando a fin de que ustedes puedan hacer algo similar. Bueno, un poco de historia. Vamos a comenzar con, yo soy sociólogo. Por allá en el año 1985 se me dio la posibilidad, siendo todavía estudiante de sociología, de presentar una propuesta al gobierno nacional. Para entonces era Belisario Betancur, el presidente de la República, con un programa de gobierno. Ya, se le llamó algo así como Universidad a Distancia. Entonces, la propuesta era de UNISUR, ya, Universidad del Sur de Bogotá, que hoy es la UNAP, cambió de nombre, pero es la misma universidad. Entonces, como yo soy de provincia y todo el sur del departamento de Magdalena, Cesar y Bolívar, muchos municipios pues no tenían el acceso a la educación superior, yo dije, bueno, voy a cambiar mi trabajo de grado. Mi trabajo de grado era más socioantropológico. Yo dije, vamos a hacer una propuesta que realmente orgánica, o sea, que ayude a estas comunidades con el tema de la educación superior. Y entonces presenté la propuesta a UNISUR. Eh, a una primera reunión que se hizo antes de arrancar los programas de universidad a distancia. Y bueno, se sustentó la propuesta. Yo, pues, obviamente hice el estudio en varios municipios. Ahora mismo estoy haciendo nuevamente estudios en esos mismos municipios, pero ya con otro tema. Y entonces el gobierno aceptó la propuesta y creamos la unidad operativa de los programas de universidad a distancia, pero hubo algo bien importante allí. Y es que el estudio, ¿verdad? Que hice, una investigación tradicional, empírica, sobre la base de encuesta, también contó con el apoyo de un grupo de personas, digamos, líderes de la comunidad, y esto le dio un sentido diferente al asunto. Para entonces yo pues ya tenía la formación, por lo menos conceptual, del trabajo de Falborda en la subregión, Orlando Falborda, que es uno de los sociólogos más importantes que tiene Colombia, que tuvo Colombia, ya murió. Estuvo trabajando en la depresión momposina. Hay un trabajo clásico de él, La historia doble de la costa. Yo no lo conocía personalmente para entonces. Y bueno, vamos a trabajar desde la perspectiva de Falborda y generar un grupo, ¿verdad?, que apoyara la creación de los programas de universidad a distancia, y se hizo así. Bueno, entonces, pero estando allá y coordinando también luego de esos programas, dije yo, bueno, voy a hacer, entre comillas, año rural de sociólogo. Voy a trabajar todas esas poblaciones ya no con un enfoque socioantropológico alrededor del tema del folclore, de la cumbia, la tambora y todo ese tipo de cosas que son raizales, ¿no? En esas poblaciones que pertenecen a varios departamentos, a 3 departamentos. Así que yo dije, bueno, me voy a quedar trabajando con UNISUR un tiempo. Fueron 5 años realmente que estuve en la subregión, y al mismo tiempo voy a hacer trabajo comunitario, ¿no? Con un enfoque político. Para entonces yo era marxista. Esa fue la formación que yo recibí en la universidad. Así que allá pues se generaron pues algunas propuestas. Seguí trabajando el tema del folclore. Se hicieron eventos bueno, que ahorita les paso así rápidamente. Importante porque el mejor compositor o el más grande compositor de Colombia, José Barros Palomino, precisamente es oriundo del Banco. Y entonces yo coordiné, digamos, un homenaje grandísimo que le hicimos al maestro Barros. Ya también murió. Y
así que creamos la Casa incluso de la Cultura, recuperamos la idea de que se podía hacer Festival de la Cumbia. Allá se hace un Festival de la Cumbia anualmente, con la participación de las comunidades, con compromiso de las mismas comunidades de la subregión. Eh, entonces, pues yo comencé también a colaborar desde la parte ideológica, con docentes, con estudiantes, tras bambalinas, ¿no? Con el Ejército de Liberación Nacional, con el famoso ELN. Era una guerrilla muy diferente a la que es actualmente. O sea, era una guerrilla que tenía fundamentos ideológicos y trataba de tener alguna base teórica, ¿no? No un grupo delincuenciales como el de hoy. Habían sacerdotes católicos y entonces se hablaba de teología de la liberación, bueno, muchas cosas. Yo era ateo para entonces y bueno, tocaba coger el tema de la teología de la liberación como un arma, ¿verdad?, de lucha, de emancipación, etcétera. Pero hubo algo que marcó. Se lo comenté a Orlando Falborda, con quien también trabajé. Allá pues tuve digamos, la fortuna de participar de un libro de él, uno de sus últimos libros, La insurgencia de la provincia, por allá en 1991, donde se propuso que es resultado también de su proceso de investigación previa a la historia doble de la costa, el reordenamiento territorial de Colombia. Incluso el libro fue debatido. Para entonces se hizo la constitución del 91, así que se estudió. Bueno, el asunto es que yo le hacía el comentario a Orlando Falborda, al maestro Falborda, le decía que esa teoría marxista que había estudiado, había leído en la universidad, en la práctica, o sea, cuando iba a terreno, a estudiar, a entender, a interpretar la realidad local, no encontraba cómo hacerlo. O sea, los resultados, para entonces yo pues no entendía mucho el problema de o sea, la distancia que puede haber realmente entre la teoría y la práctica. O sea, yo trataba de acomodar la práctica a la teoría y resulta que la teoría se fracturaba en la práctica. O sea, la práctica rebasaba la teoría y yo pues no podía entender, por ejemplo, no podía entender que un grupo de campesinos que le pidieron apoyo a través de una fundación que manejaba Orlando Falborda, y yo manejaba otra fundación creada por mí, la Fundación Rafael Caneda Palomino. Falborda le envía un recurso a través de la fundación mía para que se hiciera un colectivo de producción agrícola, y caramba, la gente no quiso continuar con el proceso. ¿Ya? O sea, y yo decía, bueno, pues ¿qué les pasa? O sea, si realmente se reclama al Estado, ¿verdad?, presencia, y aparecen actores privados con recursos para ayudarlos, ¿verdad?, a desarrollar proyectos productivos, y una vez se tienen esos proyectos resulta que la gente no los aprovecha, entonces no se ponen de acuerdo, etcétera. Bueno, se hicieron cultivos y todo ese tipo de cosas, pero eran algunas de las cosas que comenzaron a suceder allá, que hacía que la teoría o sea, no me sirviera realmente para entender la realidad. Digamos, ese fue el punto de partida de, digamos, un, un despertar a la inquietud de que cómo así que la teoría, que supuestamente la teoría, toda teoría surge sobre la base de la investigación de la realidad, y cómo es posible que la realidad me estuviera diciendo otras cosas. Bueno, eso fue el comienzo del asunto, pero fue peor porque, bueno, a mí me amenazaron por razones pues obvias, que descubrieron un poco lo que yo estaba haciendo allá. Además que asumí posiciones, ¿verdad?, de reivindicación de la población, etcétera. Así que me tocó desplazarme, digamos. Entonces me voy para Barranquilla, ingreso a trabajar en la misma universidad donde era egresado. Entonces fui profesor entonces de sociología, me vinculo a la Universidad del Norte, también aquí en Barranquilla, comienzo a hacer la maestría en desarrollo social, pero también como docente en la Universidad del Norte, y eso fue como un recomienzo, porque también comencé ya a entender problemas de tipo epistemológico. Ahí fue donde realmente se inició todo ese proceso, porque encontraba yo que la dialéctica marxista no me permitía entender una serie de cosas, y llega a mí dos ideas fundamentales, una con respecto al método, que es el método dialógico, muy diferente al dialéctico,
en el dialógico no es la contradicción el factor, ¿verdad?, dinamizador de los cambios en la realidad, sino más bien la identidad del contrario. Entonces comienzo a hacer incluso relectura de Heráclito, y no solamente Heráclito, sino todos los filósofos presocráticos, y comienzo a entender que realmente Marx había hecho una mala interpretación, una interpretación sesgada del tema de cómo veían los griegos el universo. Así que comienzo a entender que por qué no pudiera ser inverso a la dialéctica, por qué no podría ser más bien la identidad el factor fundamental para generar los cambios y el desarrollo. Evidentemente la maestría que yo hice en la Universidad del Norte y que después fui profesor de esa misma maestría fue en desarrollo social. Entonces las áreas, ¿verdad?, era desarrollo humano y desarrollo social. Y ahí me sucede otro hecho importante para ese quiebre entre teoría y aplicación, y es que el trabajo de grado hecho en el Departamento del Atlántico sobre las concepciones del desarrollo social de las comunidades, tanto rurales como urbanas, resulta que las representaciones sociales que tiene la gente pobre es de más satisfacción, más dependencia también del Estado, y que los ricos o los sectores más pudientes resulta que eran los más insatisfechos, los más dinámicos, los más emprendedores, los que más cerca estarían, digamos, de poder generar cambios. Entonces yo digo, bueno, ¿y esto qué es? O sea, ¿cómo así? Si los sectores populares deberían ser como los dinámicos, y que las necesidades básicas y elementales y materiales fueran los factores, ¿verdad?, que generaran esos cambios debido a las contradicciones de la fuerza productiva con las relaciones de producción y la propiedad privada de los medios de producción. Bueno, todo el discurso marxista resulta que en la práctica encontraba que no era así, que era la gente, ¿verdad?, la gente pobre la más satisfecha. Bueno, después comencé a entender el tema de la desesperanza aprendida, de los procesos adaptativos, y entonces, bueno, que el tema de pronto era de tipo ideológico, ¿verdad?, que ellos pues habían sido formados para tratar de estar allí, o sea, a través de los aparatos ideológicos de Estado. Entonces, bueno, ahí se evoca Althusser y todo lo demás, y Materla, y bueno, todos los teóricos de la alienación del marxismo, pero ya ahí encuentro, ¿verdad?, que hay un problema tremendo. Entonces, ¿cómo hacemos para, ¿verdad?, dinamizar los procesos de cambio social? ¿Bajo qué teoría? O sea, ¿cómo hacemos si el problema no es solamente de tipo económico, ¿verdad? No son las contradicciones económicas, sino que hay unos problemas de tipo cultural. Ya yo había encontrado ya esos mismos problemas culturales en la etapa anterior, en toda esa experiencia en la depresión momposina, donde veía yo que habían culturas adaptativas. Falborda lo vio obviamente mucho primero que yo, cuando decía que el carácter dejado, el dejadismo, es, digamos, una condición adaptativa de las personas al medio ambiente. Entonces, bueno, para decirlo en palabras de otro sociólogo muy fuera de aquí, ¿verdad? Bernardo Klinsberg decía que nosotros tenemos una riqueza paradojal, tenemos una abundancia de la naturaleza, pero la gente se acomoda y no genera cambio, ¿verdad? No dinamiza, ¿verdad?, su desarrollo. Así que eso ya implicaba entonces un replanteamiento de, o sea, dónde, cómo. Obviamente se legitima el proceso ideológico, ¿verdad?, de cambio, del proceso de transformación, y ahí es donde, digamos, podríamos decir que están los antecedentes de poder tratar de entender. O sea, ¿por qué tenía que ceñirme al marxismo como si fuera una religión? De hecho, para muchos es una religión, para entender la realidad, y por qué no comenzar a tratar de construir una conceptualización. Y ahí fue donde vino una conceptualización que la llamé desarrollo del potencial humano. Se creó una línea de investigación en la Universidad del Norte, en la maestría de desarrollo social, dirigiendo yo esa sublínea de investigación, y comenzaron a hacer varios proyectos de grado, de tesis en la maestría, para tratar de entender desde 5 variables, ¿verdad?, el desarrollo
de las comunidades y posteriormente fueron el de las empresas, etcétera. Comenzamos pues con el trabajo de las comunidades a partir del desarrollo de las necesidades de las personas, necesidades no solamente en la parte material, sino en la parte inmaterial, como deseo. Bueno, ya se hablaba, Manfred Van Neef hablaba del tema, ¿verdad?, de los satisfactores y de las necesidades, y, ¿verdad?, y de los deseos. Entonces, ¿cómo entender también ese desarrollo desde la relación entre necesidades, capacidades? Entonces aparecieron los conceptos, ¿verdad?, de talento, ¿verdad?, dentro de las capacidades, las acciones. Entonces aparecieron los conceptos de autonomía o heteronomía, las oportunidades. Fíjese que no hablaba de la amenaza, porque este es un concepto más dialógico, más de verdad que el cambio se genera desde adentro, no desde afuera. Y por último, los logros como satisfacción material o inmaterial. Ahora, ejemplos de construcción metateórica que comenzaron a influir en la propuesta, ¿verdad?, que se fue, digamos, acumulando. Algunos, por ejemplo, la teoría platónica, ¿verdad?, del Estado. Ya recuerdan, ¿verdad?, la visión de Platón de pensar el Estado a partir también de las personas, ¿verdad?, digamos, de la manera como, ¿verdad?, así como el ser humano tiene unas ciertas condiciones de su carácter, de su personalidad, también así debería constituirse el Estado. Pero una de las precisamente propuestas metateóricas es también el marxismo. O sea, en Lenin aparece, ¿verdad?, la reflexión de que hay tres partes constitutivas del marxismo. Está el componente, digamos, de la economía política inglesa, está el componente del pensamiento político francés y de la filosofía clásica alemana, sobre todo los materialistas tipo Feuerbach y idealistas tipo Hegel. Entonces, allí pues está otro ejemplo de construcción metateórica, o sea, salirse de un campo estricto de conocimiento y desbordarlo y relacionar, ¿verdad?, con otros campos y poder integrar la sociología. Mucho después, ya para el año como 93, apareció un sociólogo, ¿verdad?, George Reiser o Ritzer, que hace un análisis de la teoría sociológica clásica y contemporánea y realiza una investigación de tipo metateórica que me fascinó. Entonces él construyó, digamos, casi que metió toda la teoría sociológica, la metió dentro de unas 4 categorías, ¿verdad?, de lo subjetivo y lo objetivo de la sociedad, o sea, el componente inmaterial y el componente material de la sociedad, y, ¿verdad?, el componente micro sociológico y el macro sociológico. Así que, o sea, todas esas 4 categorías podían servir para entender toda la teoría sociológica. Bueno, otros autores que influyeron en la generación de esta propuesta, la teoría sistémica, ¿verdad?, sobre todo de Bertalanffy. Entonces, y que, bueno, y que no solamente influyó en el campo, ¿verdad?, de la biología, sino también en el campo de la sociología. La teoría de la complejidad, digamos, también representa esa perspectiva metateórica. Entonces, un primer elemento aquí es que hay, digamos, una idea de generar proceso de construcción teórica a partir de no solamente disciplinas, o sea, en el marco de la disciplina, en el caso de la sociología de Riesser, en el marco de la teoría sociológica, ¿verdad?, sino que también poder integrar disciplinas diferentes, como es el caso del marxismo con el tema de la integración entre política, economía y filosofía. Bueno, comienzo entonces a construir algo por allá del año 91, 92, que le llamé el método dialógico, para diferenciarlo del dialéctico. Ahí aparece algo que me pareció muy, muy, muy importante, y es el pensamiento de Mario Bunge. O sea, Mario Bunge, como filósofo de la ciencia, él es físico, murió hace como un año, algo así, ya casi de 100 años, Mario Bunge. Y él conoció esta propuesta, o sea, él me respondió que la había recibido, pero nunca me hizo comentarios sobre eso. Tomé el concepto de racionalidad de Bunge, aplicando la suposición realista de la ciencia. Él define que, digamos, la lógica científica tiene 7 componentes. Yo le agregué un octavo. Él dice que tiene un componente conceptual, lógico, metodológico, nociológico, ontológico, evaluativo, práctico. Yo le agregué el trascendente. ¿Pero qué hice? Dije, pero
¿por qué se tiene que aplicar solamente a la perspectiva del método científico, verdad? Como lo ve Bunge, quizás neopositivista, aunque alguien me decía, no, no fue neopositivista, bueno, ya, empírico-analítico, para decirlo de otra manera, en otro enfoque epistemológico. El asunto es que comencé a entender por allá el año 95, 96, incluso hice un estudio en la maestría de desarrollo social donde se aplicaron esas 7 y la 8ª categoría a tratar de entender el discurso, ¿ya?, sobre el desarrollo que tenían los sectores populares y encontré que efectivamente, o sea, cualquier discurso, no solamente el discurso sobre el desarrollo, sobre la pobreza, sobre lo que queramos, cualquier discurso sobre la misma epistemología. O sea, si nosotros vemos los paradigmas epistemológicos, le aplicamos en los 8 componentes que estamos planteando, igual, o sea, podremos diferenciar por qué uno es empírico-analítico o por qué el otro es histórico-hermenéutico o crítico-social, o sea, a partir de esas 8 dimensiones. Entonces, ahí comienza, ¿verdad?, también a definirse un método, ¿verdad?, un método que puede ser aplicado a cualquier realidad sociológica, administrativa, económica, etc. Luego aparece otro elemento que es o se reivindica otro elemento que vamos a llamarle el metodológico, y es lo que yo había entendido no solamente por Fal Borda, sino por una serie de autores como investigación, acción participativa, también y desde la perspectiva de las metodologías de investigación cuantitativa, cualitativa, yo dije, pero bueno, o sea, ¿por qué tenemos que mantenernos en la línea de que la investigación tiene que ser cuantitativa o cualitativa como si fueran cosas que tienen que estar divorciadas? O sea, ¿por qué en la práctica de la investigación no se hace investigación y se integra lo cuantitativo y cualitativo aún en los procesos de investigación, ¿verdad?, con las comunidades, dentro de una idea de transformación? Así que ahí surge la investigación, acción participativa total, ¿ya? Otro elemento, vamos a llamarlo sociológico, fue comenzar a aplicar la perspectiva de Richter o de Reiser, y obviamente entonces las categorías que se derivan de allí, no hay tiempo, ¿verdad?, en este momento para abordarlo, y no solamente a la sociología, sino también a la psicología, especialmente a la pedagogía. Genero incluso varios ensayos sobre pedagogía dialógica, o sea, aplicando las mismas 8 racionalidades, ¿verdad?, para entender las diferentes perspectivas epistemológicas y teóricas de la pedagogía. O sea, que nosotros pudiéramos comparar una teoría pedagógica con otra sobre la base de esos 8 componentes. Bien, eso mismo lo hice después para mi tesis doctoral, acá por el año 2016, entre el 2011 y 2016, con respecto a la administración. Allí aparece la propuesta de administración dialógica, que apenas estoy dando a conocer. El año pasado pues hice una conferencia en UNES, ¿verdad?, una universidad mexicana, y recientemente, en diciembre de este año 2020, hice una ponencia que será publicada como capítulo del libro con la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Valle. Bien, hice el postdoctorado en didáctica de la investigación científica con INIT Perú, y en ese postdoctorado se aplicó esos 8 componentes más integrado a la teoría. Ustedes saben que, bueno, toda ciencia tiene una estructura, vamos a llamarla intrateórica, ¿verdad? Tiene el método, tiene teoría, tiene técnica, obviamente tiene objeto de investigación, valores, etc. En este caso, vamos a poner el ejemplo del marxismo. El método del marxismo es el dialéctico, ¿verdad? La teoría, ¿verdad? Materialismo histórico y materialismo dialéctico. Bueno, acá el método es el método dialógico y la teoría es el del desarrollo de potencialidades. Así que aplicando tanto el método dialógico como la teoría de las potencialidades, con eso pues, se ha venido construyendo teoría. Allí aparece entonces lo que estoy llamando didáctica dialógica. Pero no en el postdoctorado. Antes incluso habíamos publicado un libro sobre didáctica dialógica, ¿verdad? Obviamente, pero no para la investigación, sino didáctica general. Acá pues con INIT se hizo esa propuesta. Fue publicado el trabajo, digamos, que salió de allí, precisamente en la Universidad Externado de Colombia, en uno de esos congresos de investigación,
lo acogió y lo publicó, creo que el año 2019. Bueno, otro ejemplo de construcción metateórica es algo que yo le he llamado talentología. Eso obviamente no existe, ¿verdad? Una ciencia así llamada. Sin embargo, a través de la Fundación Rafael Consultor de Talento Humano, que yo lidero, se han hecho ya 2 eventos internacionales. Incluso en el segundo participaron más de 50 organizaciones, instituciones en él, con un par de universidades. En ese ya incluso se editó un primer libro, ASCOLFA, que es la Asociación Colombiana de Facultad de Administración, ya publicó un libro. Es necesario, pues, realmente sistematizar la investigación alrededor de ese tema, por ejemplo, lo que tiene que ver con el desarrollo organizacional y cómo las teorías organizacionales, por ejemplo, la teoría clásica de la administración o la teoría burocrática, la teoría de las relaciones humanas, la teoría sistémica, se pueden integrar, ¿verdad?, generando una propuesta dialógica. Bueno, todo eso ha permitido también generar seminarios, diplomados, que hemos estado ofreciendo incluso hasta gratuitamente. Entonces la talentología es otro producto metateórico. Bueno, hay un sexto componente aquí que es digamos, lo evaluativo, o sea, cómo se ha ido también como variables de desarrollo, esos 5 componentes: necesidad, de capacidad, acción, oportunidad y logro, así como otro ejemplo, así como la planeación estratégica tiene 4, ¿verdad? Variables: fortalezas, debilidades, amenazas, ¿verdad? Cómo también se pueden aplicar estas dimensiones a procesos, por ejemplo, de desarrollo comunitario. O sea, cómo podemos ver la potencialidad de desarrollo de una comunidad. Hay varias investigaciones que hemos hecho ya, incluso tenemos libros sobre las potencialidades de desarrollo turístico. En este momento estamos terminando una investigación, o la terminamos, o sea, están en proceso ya de sustentarse en 6 municipios, o sea, cuáles son las potencialidades ecoturísticas. Ya publicamos con la Universidad Libre aquí en Barranquilla una investigación sobre potencialidades turísticas del Caribe colombiano. Incluso tenemos también un componente metateórico allí de haber creado un Balance Scorecard, un cuadro de mando integral desde el punto de vista de las potencialidades, y eso fue una tesis doctoral también que presentó una miembro del grupo, Lilia Mendoza. Tenemos un grupo de investigación potencialidades de desarrollo, y la tesis doctoral de ella, ¿verdad?, fue precisamente aplicar las potencialidades de desarrollo a la construcción de un cuadro de mando integral. Entonces, bueno, estos son ejemplos, digamos, de procesos metateóricos. Incluso en la aplicación hemos elaborado, por ejemplo, procesos de evaluación para la acreditación, un modelo para investigar, ¿verdad? Hemos aplicado a 2 universidades ese modelo. Bueno, en 2 universidades, en 2 programas. En la Universidad del Atlántico, ¿verdad?, en el programa de nutrición y dietética, y en el programa de contaduría pública de la Universidad Autónoma del Caribe, un modelo de evaluación para la acreditación desde el punto de vista de la potencialidad de desarrollo. Desde un punto de vista práctico, desde una racionalidad práctica, yo estoy siguiendo, digamos, los elementos, los componentes de 8 racionalidades, ya en la medida en que voy haciendo la exposición. Desde el punto de vista práctico, UNISUR, ¿verdad?, que hablaba ahorita en el Banco Magdalena, la Fundación Rafael Caneda Palomino, la misma Insurgencia de las Provincias, que es el libro que salió, ¿verdad?, de unos debates a partir de la conmemoración de los 450 años de Mompox, ¿verdad?, que fue el primer pueblo que dijo, ¿verdad?, que dio el grito de libertad aquí en Colombia frente a los españoles, la creación de la Casa de la Cultura, trabajos que después siguieron en Barranquilla. Yo trabajé con comunidades de adictos indigentes, y se replanteó el problema, digamos, de la intervención, que tradicionalmente era psicológica, porque yo dirigía un trabajo de investigación en psicología allí, pero resultó que la problemática tiene su lado sociológico. De todas maneras, allí también comienza a generarse todo por eso incluso hablamos de psicología dialógica, o sea, cómo se reinterpreta, ¿verdad?, una disciplina desde estas concepciones que implican
que ninguna cosa existe aislada de la otra, o sea, cómo integrar conocimiento. Lo propio de una investigación metateórica es la integración, ¿verdad? No es ecléctica, o sea, sino una integración que resulte, obviamente, bajo los parámetros de un método, bajo los parámetros, ¿verdad?, de una teoría general o intermedia. Otras experiencias, por ejemplo, fue en Agape. Agape fue una ONG que trabaja con el tema de los microcréditos, ¿verdad? Bajo la filosofía de Mohamed Yunus, de la banca descalza, etcétera. Allí hicimos una propuesta que le llamamos Redimas, unas redes de integración familiar para el desarrollo de los microempresarios. Bueno, toda esa, ¿verdad?, experiencia sirvió para tratar de entender que, por ejemplo, lo empresarial no teníamos que verlo desde el marco estricto de la administración de empresas, sino que podíamos verlo desde otros marcos como la administración, como la economía. Estas cosas, ahora que digo relación entre administración y economía, por ejemplo, vemos a Omar Atuf, ¿verdad?, planteando el tema de la renovación de la administración, o sea, de cómo la administración se aisló de cierta manera de la economía y cómo, ¿verdad?, no estamos entendiendo que hay un marco mucho mayor. Bueno, hoy cuando se habla de desarrollo sostenible, aunque tendríamos que discutir en otro momento eso, lo que estamos tratando de entender es que la empresa no es una unidad aislada de su contexto. Entonces, bueno, entender esa integración entre lo interno y lo externo, recordemos que estamos, ¿verdad?, construyendo, digamos, bases de una reflexión curricular a partir del espacio público. Bueno, una experiencia larga, demoré 5 años en investigación, fue Umoja. Umoja es, digamos, un nombre africano para un programa de intervención que lidera la Fundación Tirfan o una entidad llamada Tirfan en Inglaterra, en África, en muchos países africanos. Mi esposa tuvo la oportunidad de conocer directamente la experiencia. Yo no pude, pero la que adquirí aquí por formación de personas ingleses que trabajaban allá en ese proceso. Y pude, digamos, reinterpretar la Umoja, ¿verdad?, que se desarrollaba ya como programa de intervención comunitaria bajo una filosofía llamada PET, como proceso de evaluación participativa, y aquí se replanteé como investigación acción participativa. Se generó un programa de intervención para una comunidad de desplazados aquí cercano al departamento donde estoy, y eso, ¿verdad?, permitió la concesión de la idea, de retomar la idea de empresa social, fíjate el concepto de empresa social de Mohamed Yunus, y dinamizar desarrollo, ¿verdad?, en las comunidades. Entonces, Umoja, ¿verdad?, o Unidos, para mí, que era como la traducción de Umoja, o que hizo Tirfan acá al español de Umoja, pero yo lo concebí más como una sigla de uniendo nuestras iniciativas, dones y oportunidades sociales sobre la base de la investigación acción participativa. Entonces, hoy, en estos momentos, estoy trabajando, ¿verdad?, la posibilidad de retomar ese proyecto con una visión de agricultura urbana y bueno, ahí vamos. Ese proceso no solamente es de tipo conceptual, tiene una base epistemológica, sino también es digamos, un proceso que, político en mayúscula, ¿verdad? O sea, no político partidista, sino político en el sentido de integrar los diferentes elementos de la acción social. Bien, el último componente de esto que le estoy planteando como bases, digamos, de mi formación dentro de esto que estamos llamando lo metateórico, para mí es lo más importante, es la racionalidad trascendente. O sea, ese fue el componente que yo le agregué al de Bunge. O sea, hasta donde hablé, hasta ahorita, en los ejemplos prácticos de cómo se aplicaba todo esto, Unisur, etcétera, Agape, Redima, Umoja, hemos hablado de 7 componentes: el conceptual, el lógico, el metodológico, nociológico, ontológico, evaluativo, práctico. Este es el trascendente, este es el esencial. Bueno, lecturas que influyeron para esto. Varias, pero digamos que hay una que siempre hay alguna lectura que le impacta más a uno, ¿verdad? Por ejemplo, la Víctor Frank, la propuesta de psicoanálisis que él plantea es una psicoanálisis basado en el sentido, en el componente, digamos, espiritual. Bueno, cuando uno dice espiritual la gente se asusta, ¿verdad?
trascendente, en la que, o sea, mucho más que el tema de lo racional. Él fue un judío, ¿verdad?, sobreviviente de un campo de concentración nazi, y estaba ya trabajando lo que después se convirtió en el concepto de logoterapia. Fíjate lo importante del concepto logos, ¿verdad? El logos griego, el logos incluso hebreo. Logoterapia, o sea, como la posibilidad. Hoy hablamos de sociedad de conocimiento y de pronto no entendemos que es también ese logo. O sea, aunque estamos muy lejos de la sociedad de conocimiento, en otro momento hablamos de eso. O sea, no creo que estemos en la sociedad de conocimiento, estamos en la sociedad de la información. Pero cuando entendemos que el motor del desarrollo, incluso humano, a través de todo el tiempo, es la búsqueda de sentido, ya sea que el sentido tú lo veas en la parte más espiritual, o sea, más material, dentro de la, digamos, psicología y dialógica, y dentro de los elementos acá filosóficos y axiológicos que tenemos en ese proceso de construcción, están, digamos, 4 necesidades básicas del ser humano. Las necesidades que tienen que ver con los deseos, ¿verdad? El placer, la necesidad, el deseo de poder, ¿ya? El deseo de seguridad y el deseo, ¿verdad?, de prestigio. O sea, esos 4 deseos marcan tan la condición individual de ser humano como también el mismo desarrollo social. A partir de todo este planteamiento, yo creo que eso es uno de los problemas grandes. Por ejemplo, América Latina ha tenido, digamos, de rebote la modernidad. O sea, la modernidad nos vino de otro lado. Yo creo que nosotros todavía no somos modernos, o sea, no nos hemos apropiado de la modernidad y ya decimos que somos posmodernos. Por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que plantearnos como reto metateórico es construir nuestra concepción, ¿verdad?, de desarrollo. Nosotros estamos ya hablando de modernidad. O sea, yo hablo de esmodernidad, o sea, de salirnos del marco de las teorías de lo que Falborda llamaba eurocentrismo, o sea, de las teorías que nos vienen de fuera, ¿verdad? Así sea el marxismo, que supuestamente es un marxismo, dése cuenta, o sea, ¿qué marxismo puede haber con San Gregorio Hernández? O sea, por favor, o con el Negro Felipe, o con lo que tú quieras, o con la teología de la liberación. O sea, eso no tiene sentido. O sea, si tú ves el marxismo clásico y ves todo ese tipo de cosas, tú dices, esto es una locura, o sea, y efectivamente lo es, ¿ya? Pero cuando nosotros decimos, bueno, es que no se trata de excluir todas las teorías, es que sirven de las teorías, ¿verdad?, para entender la realidad, pero desde nosotros mismos. O sea, que el reto de la construcción metateórica comienza con el deseo, la intención, ¿verdad?, de encontrarle un sentido a nuestra realidad, o sea, con los problemas concretos de nuestra realidad, para entonces ahí sí, toda la teoría, ¿verdad?, no importa de dónde venga, no importa si son pedacitos de cosas, que por eso yo tengo una concepción de ciencia, que la ciencia es como un puzzle, como un rompecabezas que tú vas tomando, vas armando. O sea, eso es un proyecto que debemos hacer en América Latina. Incluso, por eso a mí me gusta hablar desde el tema teológico, que abandonar la reforma y plantearnos una teología de la transformación, o sea, una transformación desde acá, porque la reforma también perdió su sabor. O sea, mientras que estemos tomando críticamente las cosas, mientras que no estemos pensando desde nosotros mismos, desde nuestras realidades, va a ser muy difícil no solamente la apropiación de la ciencia, sino también la construcción de procesos científicos de tipo, por ejemplo, metateórico. ¿Ya? Para finalizar, hay un elemento, ¿verdad?, de tipo, digamos, cognitivo, es una inteligencia, vamos a llamarle adicional, no es nueva, ¿ya? Porque uno escucha incluso en la Biblia decir inteligencia espiritual, podríamos llamarlo así, y es el pensamiento divergente, o sea, es la capacidad no divergente, sino divergente, o sea, cómo a partir de ese diálogo, del trabajo de grupo, del trabajo colectivo, de las diferencias, incluso de las mismas contradicciones, o sea, cómo poder desde todo eso, no estoy hablando ni de ecumenismo, ni de eclecticismo, ni de nada de eso, de pegar por pegar cosas, no, porque todo debe tener unos fundamentos, ¿verdad?, consistente. Y obviamente acá hay unos fundamentos, bueno, en el proceso de construcción mío hay todo una perspectiva antropológica sobre el ser humano, ¿ya? Entonces, aquí lo que estoy sugiriendo
Incluso lo último que he estado pues, tratando de impulsar es un llamado movimiento de transformación, ¿verdad?, de Colombia, como movimiento transformando a Colombia, y es precisamente poder generar esos procesos participativos de conocimiento, donde se dan la multiplicidad de saberes y donde se construya, ¿verdad?, una propuesta de desarrollo. O sea, eso está pendiente. O sea, en eso trabajo. Bueno, eso es un ejemplo, lo que le acabo de plantear, de cómo puede uno ir avanzando en su sistematización, digamos, de experiencias, integrándolas, reconstruyendo, tomando lo que puede de otro, o sea, desechando obviamente otras cosas, liberándose de los colonialismos intelectuales y todo ese tipo de cosas, de la misma educación nuestra, que es una educación bancaria, y poder darse, digamos, la oportunidad uno de poder construir teoría social desde nuestra perspectiva latinoamericana. Así que la propuesta que nos hace la doctora Betsy Fernández de construir un currículo del espacio público es totalmente válida. O sea, es volver a pensar, ya no es el ejercicio, ¿verdad?, cuadriculado y de llenar cositas y de ver qué va y qué no va y qué fue. No, 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 es un ejercicio mucho más serio. Hay toda una reflexión socioantropológica, económica, política, filosófica, sociológica, en general, epistemológico, un replanteamiento epistemológico por eso, digamos, yo acojo la propuesta, obviamente la puedo entender de otra manera, o sea, o la puedo aplicar de otra manera, pero en sentido general me parece muy válido pensar la construcción curricular como espacio público, sustentando la verdad desde la perspectiva de una teoría. Yo pienso que la teoría, desde la parte epistemológica, lo dialógico, y de la parte, ¿verdad?, de la teoría sistémica, porque es sistémica, el desarrollo de potencialidades, puede ser una posibilidad precisamente para eso. Bueno, muchas gracias. Les habló Miguel Chajín, invitados al postdoctorado en currículo de la próxima versión. Esperemos que esta reflexión pues, sirva para dinamizar la propia reflexión que deben hacer también ustedes, sobre todo los que están vinculados a este postdoctorado de currículo de la UPEL. Muchas gracias.